Vamos a continuar con la predicación. Acompáñeme a Primera de Pedro, capítulo 4. Hemos meditado en el versículo 1. Hemos visto que Cristo ha padecido por nosotros en su cuerpo y en su carne. Y que debemos nosotros armarnos de este mismo pensamiento, porque Él es el que padeció en la carne y terminó con el pecado. Y la demanda que nos da el Señor y Pedro acá es: armémonos de este pensamiento. Y lo que quiere decir Pedro es: armaos de este pensamiento para evitar caer en un pensamiento equivocado como el del mundo. Recuerde que el mundo cree que está bien, sano, cree que es libre, cree que es libre de condenación. Armémonos de este pensamiento porque el sufrimiento es necesario. Y esto es lo que vamos a ver ahora. La forma de pensamiento de Jesús en su mismo sentir debe condicionarnos ante la experiencia de el sufrimiento. No es sufrir porque sí, hermano. No es porque al cristiano le guste sufrir, sino es el hecho de la disposición como la tuvo Jesús al llegar hasta la muerte por causa del Evangelio. Y vamos a leer 1 de Pedro 4, del 1 al 6. Pues Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Palabra clave. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Y para muchos teólogos, este versículo es uno de los más difíciles que se puede interpretar. ¿Bien? Porque dice: porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Y hoy día vamos a ver qué es lo que significa esto. ¿Bien? Viva conforme la voluntad de Dios. Lo que Pedro nos señala aquí es que debemos estar en busca de la voluntad del Señor. ¿Y cuál es esta? Pedro nos muestra cuál es esta voluntad. ¿Bien? Hay una demanda: nos armemos de este pensamiento. Cristo, sufrió la desaprobación del mundo. Por esta causa fue llevado a la cruz, llevando el pecado de nosotros en sus hombros. Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Lo que hizo Cristo, hermano, acabó con la tiranía del pecado que gobernaba y que se establecía sobre todos los hombres. Y quienes hemos creído en Él, somos hechos libres en Él del pecado. Por lo tanto, el sufrimiento a causa
del pecado evidencia la rotura del creyente con el pecado mismo. Y esto genera una consecuencia. Cristo fue rechazado por su santidad, por ir en contra del mundo. Y el mundo fue en contra de él. Juan 3, 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron aún así más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque eran manifiestas a través de Cristo. La consecuencia natural de la identificación con Cristo, hermano, traerá para cada creyente la misma experiencia que Cristo pasó. Y quizás para usted resulte desalentador decir, vamos a tener que sufrir, vamos a tener que ser perseguidos, vamos a tener que ser rechazados, vamos a sufrir burlas. Pero esto es la consecuencia natural, hermano, que debe ocurrir en la iglesia. La vida de cada salvo es la vida de Cristo en él. Gálatas 2:20. Ya no vivo yo más, vive Cristo en mí. Lo ocurrido con nuestro Señor inevitablemente ocurrirá con sus hijos. Y a veces tomamos esto como, se torna este silencio, ¿bien? Así como quizás de miedo, o muchas veces queremos evitar esta palabra. Pero vamos a encontrar que va a ser lo más glorioso que puede pasar la iglesia. Las consecuencias con la identificación en la muerte de Cristo son concretas. Y vamos a ver algunas. El pecado ha dejado de ejercer poder sobre los que han creído en Cristo. No somos esclavos del pecado. Y esto también produce una triple acción en nosotros, porque somos liberados del yo, de mí mismo. Somos liberados del mundo, porque ya no pertenecemos al mundo. Y somos liberados de la carne porque ya no nos gobierna, sino que gobierna Cristo en nosotros. La práctica del pecado para el cristiano debería ser impensable, hermano. No quiere decir que el cristiano no peca, porque sí pecamos. Por eso tenemos un abogado en Cristo. Pero la práctica consciente del pecado es impensable para el cristiano. Primera de Juan 3:9. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. No practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. No se deleita en ello. Porque es nacido de Dios. Nueva criatura. ¿Bien? Pedro lo que está diciendo en nuestras palabras, háganse las ideas, hermanos, que han muerto con Cristo. Piensen en esto. Y la consecuencia de la voluntad de haber muerto con Cristo es la santidad práctica. Versículo 2. Para no vivir el tiempo que nos resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Esta es la consecuencia lógica del cristiano, hermano. El creyente ya no gasta su vida en la carne, ¿bien?, sino vive conforme a Dios. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. El creyente ya no gasta su vida en la carne.
Esto es lo que nos dice Pedro. Porque manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio, la fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Porque los que son de Cristo han crucificado, ¿qué cosa? La carne. Sufrir en la carne. Con sus pasiones y esto me llama la atención también, nuestros deseos. Hemos crucificado nuestra carne con mis deseos y con lo que más me gusta en la cruz de Cristo. Esto forma parte del crecimiento, hermano, de la iglesia y de nosotros como hijos de Dios. Entender esto, hermano, es crucial. Porque si no entendemos esto, nuestra preparación va a ser deficiente. Y al momento de la prueba, vamos a desistir. Debemos tener claro mental y conscientemente que la voluntad de Dios para nuestra vida es vivir conforme a su santidad, alejado del pecado de la carne. De todas estas obras que son hechas manifiestas en la carne, las que acabamos de leer y las que vamos a leer un poco más adelante. La voluntad de Dios, para los que se preguntan, para tu vida, hermano, o para el que nos esté visitando, la voluntad de Dios es su santificación. Si no es santo, no puede ver al Señor. Si no es santo, no puede siquiera pisar el cielo. Ni siquiera puede degustar de Cristo. Porque primero debe creer en Él. Primera de Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Esa es la voluntad del Señor. Él quiere que tengas un buen trabajo, por supuesto. ¿Quieres que sea quizás próspero en tu vida? Sí. ¿Quieres que estés alejado de enfermedades? Sí. Puede ser. Pero su voluntad es vuestra santificación. Es lo más importante para el Señor. Hemos sido comprados por precio de sangre de Cristo. Y ahora pasamos a ser siervos de Dios porque fuimos comprados, hermanos. Nuestro amo antes era el diablo. Y sus obras eran hechas en nosotros. Pero ahora somos comprados por Cristo. Y la obra de Cristo es hecha en nosotros para obrar conforme a su voluntad. Nuestra vida anterior estaba entregada a estos tipos de inmoralidades, hermanos. 1 Corintios 6, del 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen, dice Pablo. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, Señor. Ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús
y por el Espíritu de nuestro Señor. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Me gusta este. Yo antes tenía en mi pieza este versículo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Me gustaba, pero obviaba la primera parte. Con Cristo estoy juntamente crucificado, hermano. Cuando entendemos esto, vemos que lo que sigue es pura gracia, hermano. Y ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El compromiso de la voluntad de Dios no es puntual y no es temporal, hermano, para ti ni para mí. No es algo de un domingo, no es algo de un día miércoles. No es algo que cuando debo preparar un tema, cuando debo preparar una oración. Es algo definitivo en nuestra vida. Y esto debe golpear tu corazón, hermano. Porque no es algo temporal la santidad. No es algo que yo me pueda quitar y después vestir de nuevo. Se lee directo del griego este versículo 2. El versículo, sí, dice: en el tiempo restante de vida. En el versículo 2 que dice, para no vivir en el tiempo que resta en la carne, sino que dice, en el tiempo que nos queda de vida, debemos vivir de esta forma. Y ya en lo que nos queda, debemos dejar de lado el pecado. Lo que nos queda de vida, hermano, va a ser difícil, dice Pedro. Y adquiere un sentido bastante importante, sobre todo en la sociedad en la cual vivimos ahora, que es permisiva y es humanista, centrada en el hombre. Y todo se le permite. Que pone la ética y pone la moral como algo que es relativo. Si tú te sientes bien con eso, excelente. Si a ti te molesta, bueno, tú eres libre para molestarte. Pero ¿qué vas a hacer? Y para el mundo, la moral puede ser cambiante durante el tiempo. Antes era mal cierta cosa, ahora quizás no. Estamos en el tiempo del relativismo, hermano. Algunos estudiosos dicen que estamos en el tiempo y en el campo de la posverdad. Cualquier cosa, incluyendo los principios éticos, son cuestionables, son relativos, que varían con el tiempo, que nadie tiene la verdad. Porque la única verdad, según ellos, es que nadie tiene la verdad. Esa es la verdad. Por eso el Señor es enfático en instruir a la iglesia. Por eso el Señor es enfático y Pedro es enfático en instruir a la iglesia en ese momento. Que estaba siendo perseguida, que estaban siendo injuriados, que estaban siendo muertos a causa del pecado, o sea, a causa del Evangelio. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Y debemos persistir en esto. Debe ser algo, según la palabra, prioritario en nuestra vida. Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis
obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupado de vuestra salvación con temor y temblor. Todo aquel que practica el pecado gustosamente vive en la vida propia de este sistema corrompido en el mundo. Y esto manifiesta una sola cosa, hermano. Por eso la palabra nos llama a examinar nuestro corazón. Porque si gustas del pecado, la palabra dice que no has conocido a Dios. Que si no sufres porque pecas, no has conocido al Señor. Y si te examinas en tu corazón, hermano, y ves que un pecado, o ves que tu corazón está en pecado, hermano, debes arrepentirte. Debemos arrepentirnos, hermano. Debemos buscar al Señor. Si decimos que tenemos comunión con Él, hermano, y andamos en tinieblas, no practicamos la verdad. Juan 3, del 5 al 9, y sabéis que Él padeció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto padeció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo en tu vida, hermano. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. No puede practicar el pecado, porque Dios está en nosotros. Y porque somos nacidos de Dios. Y esta es la enseñanza de Pedro. No se conforme al mundo, a los pensamientos de los hombres, sino confórmese a la voluntad de Dios. Versículo 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Somos comprados por la sangre de Cristo y su amor nos ha alcanzado y su perdón es eterno para nosotros, hermanos. No olvide eso. Y Pedro deja claro que las costumbres de esta vida antes de Cristo, todo lo que vivimos antes de Cristo, hermanos, debe acabar. Debe terminar. Ya es pasado, porque todo su pecado fue perdonado. Y fue olvidado, hermano. Debemos dejar esto de lado y avanzar en el camino angosto. Todo es nuevo para el Hijo de Dios. Todo está dentro de la libertad que tenemos en Cristo. Y Pedro se expresa de esta manera en el original. Ya ha sido suficiente el modo de vida pasado. Deben dejarlo atrás. Y él detalla una lista de la condición propia del ser humano sin Cristo. Y quizá estos hermanos en esta iglesia habían pasado por esto. Porque recordemos que muchos no eran judíos. Y muchos creyeron al nombre de Cristo y se convirtieron. Y ellos tuvieron su vida anterior, idólatras, pecadores. Y Pedro les recuerda esto. Todas estas formas que Pedro va a mencionar deben quedar en el pasado, ya es historia. Porque ya no son esclavos de este pecado, sino que son libres para siempre. Romanos 7:5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas
que eran por ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. 1 Corintios 6. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen, hermano. Si te gusta pecar, si tu corazón no se siente redarguido por la palabra, no te equivoques. No vas a heredar el reino. 1 Corintios 1. Más por Él estabais vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y aquí Pedro nos da una serie de vicios que caracterizan la vida pecaminosa. Lascivias, el desorden pecaminoso, esta es la definición, ¿bien? Por el desenfreno y la indecencia, y en general por las prácticas inmorales en alto grado. Es más que el libertinaje sexual, es la entrega a una vida desordenada, con las pasiones que vienen de lo más profundo del corazón del hombre sin Cristo. El pecado que se manifiesta en el hombre, hermano, puede llegar incluso a sorprender al mismo hombre. Hombres que se casan con niñas. Hombres o mujeres que abusan de niños. Hombres que asesinan por dinero. Hombres que se gozan lastimando a otros. Este es el corazón del hombre, hermano. Tienen su mente cauterizada por el pecado. Después nos nombra Pedro las concupiscencias. Él nos habló antes de esto en el capítulo 2, versículo 11, donde se mencionan los deseos de la carne. Son deseos propios de la vieja naturaleza. Pero sin embargo, quienes son de Cristo han crucificado estos deseos de la carne y sus pasiones en la cruz. Como ya hemos visto en Gálatas 5:24. Nombra la embriaguez, que es obviamente las borracheras habituales que tenían en ese tiempo. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías ni borracheras, no en lujurias ni lascivias, no en contiendas y envidias. ¿Y por qué nombra esto Pedro? Porque tiene mucho que ver con lo que viene más adelante, las orgías. Festividades paganas en honor en ese tiempo y en este contexto al dios Baco de los grecorromanos. Y esto denota una condición del pecado a otro nivel, hermano. Y esto pasaba sobre todo después de las borracheras. ¿Bien? La lista de pecados que se considera acá hace referencia al problema moral que hay en el hombre sin Cristo. Al problema moral que hay en la sociedad sin Cristo. Que habían vivido quizás los cristianos que se habían convertido y que la cruz les había liberado de ellos. Abominables idolatrías nombra a Pedro. Literalmente dice ilegales idolatrías. Todas las formas pecaminosas mencionadas son propias de los perdidos en los delitos y pecados. En alguna de estas prácticas, los griegos y los romanos se habían introducido a la prostitución y a la embriaguez como parte de un culto dedicado a Afrodita. Y usted podrá decir, oye, como eran antes, mira, es cosa de investigar, hermano. Escarbe, rasque, y se dará cuenta cómo es el mundo. No está muy lejos de esto. Por lo tanto, los creyentes que practicaron estas cosas
Y otros pecados deben vivir, Pedro dice, su vida en santidad. Ya fue suficiente. Perdieron su tiempo en eso. Debemos producir un cambio de vida radical. La palabra nos dice, hermano, y es muy clara, el que mira atrás no agrada a Dios. Hebreos 10:38, mas el justo vivirá por fe, y si retrocede, no agradará a mi alma. Y si usted se aleja de esto, desecha toda su vida antes sin Cristo y sigue al Señor, va a traer una consecuencia natural. Versículo 4 de 1 Pedro 4. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Versículo 5. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. El creyente ha sido separado del mundo y ya no practica lo que es natural del mundo. No ruego que los quitéis del mundo, dice Cristo, sino que los guardéis del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ninguno de los que se asombran acá pueden entender lo que sucede, hermano, en la vida del creyente. Nos tratan como locos, fanáticos quizá. No pueden entender que no estemos en este desenfreno de disolución, aceptando todo lo que venga. ¿Cómo te identificas? Tal cosa. Bueno, dale nomás, total, es tu vida. Si quieres quemar una iglesia, dale nomás, es parte de tu expresión. Insultan al Señor, hermanos. Artistas insultan, se burlan de Dios y escucha su música. Actores se burlan de Dios y ve sus películas. Y veo sus películas. Ayer pensaba, más que rabia me da, no sé si pena, lo que les espera, hermano. Ninguno de ellos puede entender la vida del cristiano, la mente que tiene el cristiano, porque ni siquiera entendieron a Cristo. La mente del perdido se ha vuelto absolutamente corrupta. Tiempos de Noé, ¿se acuerdan de eso? Pensando en cómo satisfacer sus pasiones corrompidas, en cómo yo me siento mejor conmigo mismo. Si me siento bien conmigo, estoy bien, hermano. Y si te quieren meter conmigo, bueno, tu opinión termina hasta que empieza mi libertad. No te metas conmigo. Así vive el mundo. Fuimos llevados antes por estas corrientes del pecado, nos dice Pedro. 1 Corintios 12:2 dice, sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Ahora el cristiano se opone a este estilo de vida, por eso hablan mal de nosotros, de los buenos cristianos. No del cristiano que acepta todo del mundo, hermano. No erréis, hermano. Nos dice la palabra, no debemos errar. Tampoco digo que vivamos en una comunidad cerrada,
Pero no pertenecemos a este mundo, hermano. Os ultrajan equivale a calumniar o a denigrar, en un modo físico o en un modo psicológico. De este modo fue tratado a Jesús. Sus enemigos llegaron a acusarlo de ser aliado de Belcebú, gracias a que él podría hacer milagros. La hostilidad nos rodea más y nos está encerrando, hermanos, cada vez más y más en este mundo. Y se va a dar cuenta que aunque un día que no es lejano, la iglesia en Latinoamérica va a ser perseguida. Quizás no con muerte inmediatamente, pero sí con algún tipo de cancelación, que ya está pasando. Los impíos maltratan a los creyentes y muchas veces se ve que ellos son los vencedores y los justos son los que pierden ante ellos, según los ojos de los hombres. Pero esta hostilidad, hermano, recibirá recompensa, porque quienes ofendan y calumnian a Cristo y a sus hijos darán cuenta por sus actos. Pedro nos señala que comparecerán ante el trono de Dios. El juicio de Dios es inminente, hermano, porque ya está preparado. Lo que indica que no solo será rápido el juicio, sino que ya está cercano al mundo. No solo sus actos, sino que sus palabras serán juzgadas. Cada palabra que salga de su boca va a ser juzgada. Aquellos que se burlaron, aquellos que calumniaron a los creyentes, esto no se va a quedar en el olvido. Mateo 12:36. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, dice el Señor. Porque ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, en el versículo 5. Y este juicio alcanza a todos, tanto vivos como muertos. Y el juez designado es Cristo mismo, siendo Él el dador de la vida eterna, quien va a reconciliar a la humanidad con Dios. Él nos va a juzgar. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación para el mundo. Es también el Hijo quien juzga y condena a los incrédulos. Dice el Señor Jesús en Juan: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Tal juicio alcanza a vivos como a muertos. Y es una forma de expresar que todas las generaciones, que todos los que han vivido y los que van a vivir al final del tiempo, cuando verán al Hijo de Dios venir, serán juzgados. Él ya preparó esta ejecución, hermano, de este juicio. Y Él va a ser imparcial, va a ser justo. Y aquí viene el versículo 6. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Hay que predicar a los muertos, hermano. Este versículo reviste quizás dificultades interpretativas, pero lo vamos a ver en su contexto, hermano. ¿Bien? No podemos sacar un versículo de su contexto, es imposible. Para algunos es muy ambiguo.
y tiene muchas interpretaciones. Pero si lo vemos en su contexto, lo vamos a entender. Su traducción literal es: porque para esto también a los muertos fue predicado el Evangelio. ¿Bien? Para que sean juzgados según hombres en carne, pero vivan según Dios en espíritu. Debe entenderse así. No quiero decir que esta es la verdad 100%, ¿bien? Pero más se acerca al contexto, ¿bien? La interpretación más concordante a los muertos que aquí se refiere es a los creyentes que han muerto a causa del testimonio del Evangelio. A lo que a lo largo del tiempo de la historia de la iglesia han muerto por Cristo y se han trasladado a la presencia del Señor. Estos que han muerto fueron juzgados y condenados por la opinión de los hombres a causa de su fe. Y de ahí que Pedro escriba: juzgados en carne según los hombres, acusados en tribunales humanos, fueron condenados, ejecutados como sus discípulos, torturados, cortados a la mitad, despellejados, hervidos en aceite, ahora más recientemente torturados, les han cortado el cuello, les han sacado sus ojos, les han matado a sus hijos. Pero el Espíritu de Dios está en ellos. Refiriéndose a la parte espiritual completa de cada uno, vive conforme a Dios en su presencia, dice Pedro. Como ocurre cuando un creyente muere. Y cuando muere está con el Señor. La predicación del Evangelio a estos creyentes que han sido muertos a manos de los hombres produjo un resultado admirable. De modo que condenados a muerte por los hombres durante su vida mortal en la carne, ahora viven a los ojos de Dios en una vida inmortal a través de Cristo. ¿Se entiende, cierto? Hermanos, debemos darle gracias a Dios, porque el mundo ya pasó y todo el pecado que ya nos acechaba y que nos daba culpabilidad, hermanos, de muerte eterna, ha sido perdonado en Cristo. Por esto usted toma la Santa Cena, para recordar esto y tener en su mente esto presente. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, porque soy crucificado en la cruz con Cristo. El creyente debe ver las pruebas y los conflictos por causa de Cristo como una bendición, porque esto demuestra que estamos en el camino angosto y en el camino correcto. Además, si somos perseguidos a causa de Cristo, cuán glorioso sería reconocer que Él también lo fue. Y esto nos va a demostrar que estamos haciendo la tarea que Él nos mandó a hacer, de predicar su palabra. Para los perseguidores que causan aflicción, incluso muerte, dice los salmistas, perecerán pronto. Y pasarán y no habrá recuerdos de ellos. Y esta es la expresión de la esperanza cristiana. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, hermano. Esa es nuestra esperanza. Y un día estaremos con Él. Y como cantábamos hace poco, ya no habrá llanto, dolor, tristeza, enfermedad, porque Él lo suplirá todo, hermano. Ni siquiera luz, un sol vamos a necesitar,
porque su rostro lo va a iluminar todo. Debe y debemos meditar en esto. Pónganse en pie, vamos a... Oremos. Bendito eres, Señor, porque tu plan, Señor, fue demostrarnos tu amor a través de tu Hijo, demostrarnos tu compasión, tu misericordia, Señor, demostrarnos que tú eres paciente con nosotros. A pesar que te hemos dado la espalda, tú, Señor, nos has llamado a través de tu Hijo a vivir una vida santa, Señor, a caminar este camino que tú nos has dejado en tu palabra y que debemos, Señor, atesorarlo en nuestro corazón. Te pedimos que nos prepares, Señor, para estos momentos de persecución, de debilidad, de quizás, Señor, tristeza muchas veces. Prepara nuestro corazón para que podamos estar, Señor, firmes en ti. Así como muchos cristianos han muerto, Señor, durante la historia de la iglesia y han estado dispuestos, Señor, a sufrir por tu evangelio. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón como el de ellos, a tener esta determinación, Señor, de abandonar el mundo y seguirte, Señor, por sobre todo. Gracias, Padre, porque nos das este desafío y también nos da esta esperanza, Señor, en que algún día estaremos contigo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.